Cuando nosotros oramos por algo que necesitamos, algunos tienen un reloj pulsera para esperar la oración, ¿no es cierto? Y oran, ya pasaron 5 minutos y Dios no me contestó la oración. Y yo te animo que en vez de un relojito, ¿no es cierto?, un despertador o algo de eso, uses un calendario. ¿Por qué? Porque Dios ama los procesos y nosotros amamos también los procesos. A ver, diga conmigo, porque si no, no se me distraiga. Diga conmigo, Dios ama los procesos y nosotros amamos los procesos. ¿Qué es amar el proceso? El tiempo que transcurre, en este caso, entre que comencé a orar por algo y la contestación de Dios. Hay un tiempo allí y Dios trabaja en ese tiempo procesándonos. Nos pone en la licuadora, en la procesadora, lo que usted quiera decirle. Pero Dios quiere que nosotros seamos procesados. Y la paciencia y la perseverancia y la resistencia son muy importantes a la hora de orar. Por eso Santiago nos dice en el capítulo 5 de su carta, dice: hermanos, sigan el ejemplo de paciencia y sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. A ellos les decimos afortunados porque resistieron. Ustedes han oído de la paciencia de Job y saben el buen final que el Señor le dio. Job fue un personaje de la Biblia. Te pregunto, ¿cuántos leyeron el libro de Job alguna vez? Entero. ¿Sí? ¿Todos? Algunos todavía no lo leyeron. Te animo a leerlo. Es una historia digna de una película. Es una historia tremenda. Es la historia de una persona totalmente confiable, una persona buena, una persona entregada a Dios que sufre una calamidad, sufre algo que no esperaba sufrir. En unos días nada más, en menos de una semana, él perdió a todos sus hijos, se murieron todos sus hijos, perdió todos sus bienes materiales, quedó en la ruina, quedó arruinado totalmente y perdió también su salud y le vino una enfermedad terminal, que en ese momento la enfermedad terminal era la lepra. Es como hoy tener un cáncer terminal. Bueno, todo eso le pasó en el término de 2 o 3 días. De repente cayó toda esta calamidad sobre un solo hombre. Este hombre sufrió, lloró, pero esperó en Dios. La resistencia de Job para nosotros es un ejemplo para que no nos cansemos cuando estamos orando. Sí que tardan a veces las cosas, pero ¿sabe qué? Como Dios ama los procesos, Dios procesó a Job. Me gusta mucho cuando al principio del libro de Job, Dios habla con el enemigo, con Satanás, y le dice: mi siervo Job es la mejor persona que hay en el mundo. Y Satanás le dice: ¿y cómo no va a ser el mejor si lo tenés guardado, cuidado, no le falta nada? Hiciste un muro y un cerco alrededor de él para que nadie lo dañe. Quítale el cerco y vas a ver que se va a poner a hablar mal de vos, se va a empezar a decir cosas feas en contra tuyo. Y Dios le permite a Satanás tocar el cerco y tocarlo a Job, pero no le permite matarlo. Pero le permite tocar sus bienes, le permite tocar su familia, le permite tocar su salud. Hay allí algo de Dios que es tan importante y tan interesante. Job era una persona cuando comienza el problema y Job fue otra persona cuando terminó el problema. Los 40 y algo de capítulos que tiene el libro de Job, que te recomiendo leer porque vas a ver cosas muy importantes allí. Y al principio Job se lamenta de haber nacido. ¿Quién no se hubiese lamentado de haber nacido, no? En el sentido de que perdí a mis hijos, perdí mis bienes, perdí mis empresas, perdí toda mi riqueza y también perdí la salud. Él empezó a quejarse, a llorar, a maldecir el día que nació. Su esposa también lo peleaba y le decía: algo habrás hecho. Los amigos que vinieron a tratar de ayudarlo le decían: si estás así, seguramente que te mandaste alguna de cogoy. Algo mal hiciste. Así que estaba todo en su contra. Cuando el diablo se refriega las manos y dice: Dios me dio permiso para hacer esto, así que lo voy a matar,
Voy a hacer que sufra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos cerca de Dios y somos personas pegadas a la voluntad de Dios, siempre el enemigo va a tratar de arruinarnos la vida. Cuando termina el libro de Job, que Job recibe de vuelta todo lo que había perdido y mucho más multiplicado, él se encuentra con Dios cara a cara antes de eso y le dice Job al Señor, después de hablar con Dios, le dice, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes qué, mi querido hermano? El proceso de Job de perder todo acá y de encontrarse con el Señor, de decir, yo creía que creía. Yo creía que creía que creía. Yo todo lo hice porque escuché algo, pero nunca tuve la experiencia. Ahora Job, después de todo ese proceso, que podemos decir 42 capítulos de oración de Job, Job ora, o sea, habla y habla con Dios y le dice, ¿para qué me hiciste nacer? Y todo lo que él se quejó y todo eso, y los amigos que lo volvían loco, y él seguía hablando y diciendo cosas, y en un momento Dios interrumpe su discurso y le dice, ¿quién sos vos, Job, para altercar conmigo? Y Job se arrepiente de haber dicho todo lo que dijo. Yo te digo algo. Cuando oramos, cuando buscamos a Dios, y espero que seas una persona de oración, porque las personas de oración no oran por obligación, sino para acercarse al Padre a quien tanto aman. Las personas que oran tienen deseos de orar, el Espíritu Santo los impulsa a orar. Pero las personas maduras de oración, que son maduras, son personas que saben esperar el tiempo de Dios. 4 cositas que son muy importantes cuando nosotros tenemos que resistir en el tiempo, en la oración. Y la primera es que Satanás no se rinde fácilmente. Decirle al que está al lado, mirá que Satanás no se rinde fácilmente. Creer en el Señor Jesús y haber aceptado a Jesucristo en el corazón y leer la palabra de Dios y orar todos los días, te ganaron un enemigo que no te va a dejar hasta el día de tu muerte. Se llama Satanás el diablo. Y si vos no ves que este mundo hay algo orquestado por alguien donde la maldad va en aumento cada vez más y más y más y más y más y más, si no, vos no ves detrás de esto una mano negra que está organizando todo esto para que muchísima más gente por día se vaya al infierno y no conozca al Señor. No sé qué ves. Satanás no quiere que Dios te conteste las oraciones, por eso te va a hablar al oído. Si somos vivos en el sentido de entender de dónde vienen las voces que vienen, a mí el diablo me habla todos los días, te vas a morir, me lo dice todos los días. De esta no te salvás, ves que vas cada vez peor. Así me dice, ¿eh? Yo le digo la pura verdad, quiero sincerar mi corazón delante de ustedes. Y, el pastor no tiene problema. Le doy 10 minutos al pastorado. 10 minutos. Y usted me dice, se lo devuelvo, pastor. Porque estamos, tanto mi esposa como yo, los pastores, en todo lugar, estamos apuntados por el enemigo con todas las armas que tiene. Ayer estábamos el 25 de mayo a una reunión de varones de la zona, muy linda reunión tuvimos, y estuve con el presidente de los pastores bautistas de la zona. Lo fui a saludar, no lo conocía personalmente, pero hace unas semanas atrás él iba hacia Buenos Aires, a la Confederación Bautista, allí en Buenos Aires, el órgano de nuestra denominación, el órgano legal, iba camino a Buenos Aires en su auto desde 9 de julio, es el pastor de 9 de julio. Yendo para allá, adelante de él iba una camioneta con un tráiler atrás. Al tráiler, la camioneta, se le salen las 2 ruedas del tráiler, las 2. Una de esas ruedas le impacta de lleno al auto del pastor. No sé qué hubiese hecho usted en ese momento, pero uno cuando ve venir una rueda que se te viene encima, ¿qué haces? Pegás un volantazo. Él no tuvo ni la oportunidad de pegar un volantazo, le rompió todo el auto. Cuando él lo envía al grupo de pastores que tenemos y manda la foto,
inmediatamente todos le escribimos, Dios te guardó, Dios te cuidó. Es un ataque en contra de los pastores que hay tan terrible. La idea era matarte, pero gracias al Señor que te vamos a cubrir en oración y vamos a empezar a orar cada vez más para hacer guerra espiritual, para apoyar a los pastores en este tiempo tan complicado que estamos pasando. Y seguramente vos podés contar cosas que te han pasado y decir, ¿con qué se come esto? ¿Por qué me sucedieron? Y te voy a decir que si no entendés la guerra espiritual, que significa es tu herencia, la guerra espiritual es la herencia que tenemos para defendernos y para atacar también al enemigo. Cuando nosotros oramos pasivamente, solamente, bueno, Señor, te pido, si en tu misericordia vos querés darme todo. Mira, hermano, si usted no entiende el mundo espiritual, tiene que aprender a entenderlo. El mundo espiritual es más real que el mundo real. Nosotros creemos que lo real es esto, lo que tocamos, pero lo real es lo espiritual, que rige al mundo natural. Lo espiritual, lo digo de nuevo, rige al mundo natural. Y hay todo un mundo espiritual en nuestra contra. Jesús lo sufrió, los apóstoles lo sufrieron, los primeros cristianos lo sufrieron, y vos y yo lo estamos sufriendo ahora. Si vos creés que hacer guerra espiritual es para los loquitos que gritan orando, yo te doy la noticia de que si vos no estás dispuesto a hacer guerra espiritual, mi hermano, mi hermana, no pienses en victorias. El diablo insiste, insiste, insiste y no se rinde fácilmente. Pero ¿cuántos guerreros hay aquí en esta mañana, en este lugar? Levante su mano y diga, me considero un guerrero. Porque usted tiene un conflicto, prepárese para el conflicto espiritual. Siempre va a tener un conflicto espiritual, pero si usted no entiende la guerra espiritual, ¿sabe qué? Usted no haga un pacto con el enemigo de no agresión. No levante una bandera blanca. Por favor, póngase a orar en guerra espiritual. Aprenda cómo se hace. Y si usted no sabe cómo se hace, lea la Biblia. Busquen las guerras del Antiguo Testamento y va a encontrar el manual para hacer guerra espiritual. Alguien que me diga amén, por favor. Job era una persona recta, era una persona sincera, era una persona que vio la violencia del mundo espiritual sobre él, pero había un proceso. Dios quiere que cuando ores en guerra espiritual y Él te dé victorias, vos vayas creciendo en la fe. Porque cada vez que veas una victoria, vas a crecer en la fe. Dicen amén a eso, en el nombre del Señor Jesús. La segunda cosa en esta mañana es muy interesante, es que la integridad es el secreto de la resistencia. La integridad significa que yo voy a mantener mi corazón íntegro para el Señor. Los problemas dividen la mente. Porque uno no sabe por qué vinieron los problemas y empiezan las dudas. Sí, ¿por qué si me estoy portando bien me está pasando esto? ¿Y por qué si no hice nada malo? ¿Será que Dios tiene algún problema conmigo? ¿Habré hecho algo malo? Y las dudas empiezan a aparecer. Si le damos lugar a las dudas, nuestra cabeza se desintegra, que es lo opuesto de la integridad. Si uno tiene un pensamiento íntegro, significa que no voy a permitir que los problemas que me van a venir y que seguramente van a venir, dividan mi mente en dos. Una parte que cree y una parte que no cree. La integridad es esa cualidad por la cual yo me mantengo firme a pesar de los problemas que vienen. ¿Es fácil? No. No es fácil mantenerse en integridad, pero sí es una meta para nosotros. En medio de los problemas debo pedirle al Señor resistencia. Integridad es el secreto de la resistencia. Mirá lo que dice ahí en Job 2:3. Dios da un testimonio de su hijo Job y dice, y Dios le dijo a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? A pesar de todos sus problemas, no hay otro como él en la tierra, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún se ve íntegro, aún retiene su integridad, aún es una persona que dice, no, yo seguiré confiando en Dios. Job dijo en un momento del libro de Job, dice, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. San Pablo decía, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído. Daniel decía, el pueblo que conoce a su Dios actuará. El pueblo que conoce a su Dios sabe lo que tiene que hacer. Se pone de pie y actúa. Ese es el pueblo de Dios.
Un pueblo que sabe enfrentar al enemigo, ganarle la batalla, ganarle los territorios, agarrar los territorios usurpados y ocupados que tenían y plantar la bandera del evangelio en los lugares que tenía ocupado. Ya sea tu casa, tu negocio, tu emprendimiento, tu salud. No hay por qué dejarle la bandera plantada en tu salud, ni en tu casa, ni en tu hogar. No hay que arrebatarle los trapos, como dicen las hinchadas. Vamos a la hinchada contraria a robarle los trapos. Hay que robarle los trapos. Diga amén conmigo. Usted me mira como diciendo, ¿qué dice este hombre? Integridad es un secreto para nosotros. Y ustedes vieron lo que le pasó al puente hace unos días atrás en Estados Unidos cuando este barco lo chocó al puente. Pero los ingenieros dicen esto, que la capacidad de un puente de resistir un choque de un barco se llama integridad. Se mide la integridad de un puente por la capacidad que tiene al chocarle un barco de que no se derrumbe. Un barco, eso es un contenedor que es una cosa, cada uno de estos que está en ese barco ahí son contenedores que es la mitad casi la mitad de este salón. Cada uno de ellos, imagínense el tamaño que tiene ese barco y el tamaño que tenía el puente, pero apenas lo tocó se vino abajo, lo que significa que no había integridad. Cuando algo nos golpea y nosotros nos venimos abajo enseguida, eso es prueba de la integridad. ¿Qué fue de mi integridad? En tercer lugar, la prueba que sufrimos en nuestra fe produce resistencia. Cuando somos probados en lo que creemos, entonces crecemos en resistencia. Santiago capítulo 1 decía así, considérenlo un puro regalo, amigos. Esta es una versión hermosa, me encanta. Dice, considérenlo un puro regalo, amigos, cuando las pruebas y los desafíos se les presenten de todos lados. Sabes que bajo presión tu vida de fe se ve forzada a salir a la luz y muestra sus verdaderos colores. Así que no trates de salir de nada prematuramente. Deja que haga su trabajo para que te vuelvas maduro y bien desarrollado, no deficiente de ninguna manera. ¿Dicen amén a esta palabra? No sé cuántos de nosotros consideraríamos un regalo en los problemas de la vida. Pero la Biblia nos enseña que debemos considerarlo una oportunidad. El pesimista en cada oportunidad encuentra una dificultad. El optimista en cada dificultad encuentra una oportunidad. Y debemos entender que en el mundo espiritual las cosas difíciles que se nos presentan, pérdidas, problemas familiares, de trabajo, cualquier tipo de problema, es una oportunidad de ver a Dios trabajando, de ver a Dios obrando, porque hay una cosa que es muy segura, nunca Dios se quedará de brazos cruzados cuando sus hijos están sufriendo. Y si mantenemos la fe en alto, la respuesta viene. La oración que estás haciendo tiene respuesta y la respuesta viene y vas a ser una persona resistente. Tomá como un regalo del cielo que a veces las pruebas pasen el muro y te lleguen a vos. Tomalo como una prueba de tu fe, porque estos desafíos que vienen van a hacer que se acreciente. ¿Está bajo presión? Gloria a Dios. No es fácil decir gloria a Dios cuando uno está bajo presión, pero sí nos deberíamos obligar a hacerlo. Bueno, Señor, aquí estoy con semejante lío, con semejante problema, pero gloria a Dios. La palabra de Dios produce resistencia. Yo debo aferrarme a las hojas de la Biblia. Dice Jeremías, y agarré el libro y me lo comí. Zacarías decía, me dio a comer su palabra. Come este rollo, le dijo el Señor. ¿Qué? Que comas papel, le dijo el Señor. Come esto que te doy. Y dice, cuando lo comí, lo empecé a masticar, era un libro, me empecé a masticar el libro. Cuando empecé a masticar el libro me supo amargo. Pero cuando entró en mi estómago me supo dulce como la miel. Claro que la palabra a veces te golpea, claro que la palabra dice, wow, mirá lo que dice acá, cómo fui tan necio de no entender, yo era como una mula, decía el salmista.
No entendía cómo pude ser tan necio de hablar así, de no escuchar la palabra de Dios. Por eso vos y yo tenemos que aprender a bucear en el tesoro, a sumergirnos en el tesoro. Mira, hay algo escondido, pero hay que sumergirse. Hay un tesoro escondido para vos en medio de tu situación, en medio de tu problema, en medio de tu oración. Hay algo escondido en sumergirse en la palabra de Dios. Sumergirse y buscar. Busque, busque, porque el que busca encuentra, dijo Jesús. El que golpea le van a abrir. ¿Viste el dicho? Golpea, golpea, que te van a abrir. Llamen y alguien te va a atender. Si en medio de las dificultades no buceamos en la palabra de Dios, ¿qué es lo que Él quiere? Que nosotros vayamos, pasan los días, pasan los días, pasan los días, pasan la semana, pasan los meses, las cosas no suceden. No viene lo que espero, no viene, ¿qué hago? Voy a la palabra de Dios. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros buscamos a Dios en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestros problemas, Dios tiene un premio para cada uno. Yo siempre digo que Dios es como esos abuelos que tienen caramelos en los bolsillos, ¿no? Y cuando vienen los nietos, le dice, ¿querés un caramelo? Y los nietos ya saben cómo es la mecánica, ¿viste? Del abuelo. ¿Querés caramelito? Sí, pero me tenés que dar un besito. Entonces intercambiamos besitos por caramelitos. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, la Biblia dice que Él se acerca a nosotros. Dios es ese Padre amoroso que dice en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice, yo a mi pueblo Israel lo tuve en brazos, me acerqué a sus mejillas para besarlo, porque así hace Dios y lo alimenté. Dios es ese Dios que alimenta, ahí la palabra alimenta significa dar el pecho. No sé si te imaginaste alguna vez a Dios dándole el pecho a su pueblo. Mamá y papá a la vez. Te tuve en mis brazos, te acerqué a mis mejillas y te alimenté. Dios siempre, siempre, siempre te va a seguir amando. Siempre. Y quiere que aprendas a ser una persona resistente en la oración. Así que animate en el nombre de Jesús. Recordá estas 4 cosas que son importantes. Mira, el diablo no se va a rendir fácilmente. La integridad, mantenete íntegro y pedile eso al Señor. Señor, mantené mi mente enfocada en ti. Que no se me divida la cabeza, ni empiece a decir tonterías, ni ninguna cosa que no vale. La integridad sea tu guía. Que la prueba de tu fe produzca resistencia. La fe va a ser probada, pero cuando buceamos en la palabra de Dios, la palabra de Dios vendrá. Yo no sé cómo está tu situación ahora, quizás necesitabas esta palabra en esta mañana. Y te animo en el nombre de Jesús a que no pares de orar, que busques a Dios en oración. Y al buscarlo a Dios en oración lo vas a encontrar en su misericordia, no en el juicio, no en el enojo contigo, porque Dios no está enojado con nosotros. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Dijo Jesús, no solamente no hay nada imposible para Dios, sino que dijo, para todo aquel que cree, todo le es posible. Para el que cree, no solamente para Dios, sino para vos que crees. Al que cree, todo le es posible. ¿Dicen amén a eso? Ponete de pie en un momento, estamos orando.